Doctor José Narro, gracias por continuar platicando conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Quedamos en la conversación de este martes que le entraríamos a la política. Y, doctor, pues parte de la política es la política, ya le entraremos a la política grillesca, digamos. Pero comencemos por la política sanitaria. ¿Cuál es tu visión de la política de salud que se está llevando? Pues, y lo ligo, que gracias Carlos por hacer la pregunta y gracias por darme esta tercera oportunidad. Y me parece que es muy importante, porque parte del problema que hemos tenido en la respuesta sanitaria a la epidemia tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Se tomaron decisiones a finales de 2019 que han tenido un efecto negativo en el sistema de salud. Un sistema de salud construido a lo largo de décadas por médicos sobresalientes, por grandes personajes de la vida, por lo menos en materia de salud, de la vida nacional en el campo de la salud, por colegas como, por supuesto, el maestro Guillermo Soberón, por médicos brillantísimos como Ignacio Chávez, como Salvador Subirán, como Gustavo Vaz, que ayudaron a construir este sistema. Y resulta que el año pasado se toma la determinación de desaparecer el Seguro Popular y de empezar el año con un instituto, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Pues ni modo que para el malestar. Sí, que ni modo que fuera para el malestar, tienes razón. Pero bueno, más allá del nombre, resulta que no estaban debidamente preparados. No se tenían las reglas de operación, no se contaba con los recursos para hacer todo el cambio, no había siquiera el acuerdo político con gobernadores para saber qué iba a pasar y cómo iba a operar y qué se les iba a pedir, y para hacer algo que es fundamental, y es mantener o no la descentralización de los servicios de salud. Entonces, ahora, en el mes de julio de 2020, estamos en una situación medio en el limbo. Si me permites, y no hay que olvidar que por ahí de abril, mayo del año pasado, de 2019, fueron despedidos del sistema público de salud como 10,000 trabajadores, que incluía médicos, enfermeras, camilleros, bueno, hasta pasantes de los que enviaban las universidades para iniciar ahí quizás una especialización, fueron corridos. Pues sí, no se tenían los elementos, Carlos, para hacerlo, no se tenía el abasto. Recordemos cuántas protestas de padres con niños con cáncer, cuántas protestas en la calle y en los medios de personas con VIH-Sida, sí. Cuántas protestas porque no se tenían los medicamentos. Este ha sido un mal crónico, pero se agudizó, y se agudizó por la insuficiencia presupuestal y por las decisiones de política pública, sin duda alguna, equivocadas. La primera vez que los 6 de los exsecretarios de salud suscribimos un documento fue en agosto del año pasado, ya hace casi un año, para decir, por favor, presidente, por favor, señores de las cámaras de senadores y diputados, estudien bien el tema, y si van a desaparecer el Seguro Popular, tengan listo todo lo necesario con la sustitución. Es evidente que no se tuvo. No se tuvo, listo. Hay en esto algo de lo que eres corresponsable, doctor. Este gobierno ha insistido varias veces en algo que yo no comparto. Mi padre murió en el Seguro Social, en una habitación donde había otros 4 pacientes. Y conozco el sistema público de salud hasta en dependencias menores, por ejemplo, de la Ciudad de México, y son muy dignas. El asunto es que se ha dicho mucho que era
un desastre el sistema público de salud y ponen para ejemplificarlo el dato de que 300 y pico de clínicas y hospitales no estaban terminadas. Sin embargo, lo que creo saber es que son varias decenas de miles de establecimientos médicos públicos en el país y solo para la COVID son como 800 establecimientos los que están dedicados, es decir, mucho más que los que dicen que no dejaron terminados secretarios como tú. A ver, el sistema de salud, Carlos, claro que tiene problemas, crónicamente ha padecido insuficiencia presupuestal. Eso prácticamente todos los secretarios lo hemos argumentado en su momento. Pero de ahí a decir que aquello estaba olvidado, pues no es así. No es así, no es así que los resultados en materia de salud para el país, si compara uno los últimos 20, 30, 50 años, hay una mejoría indiscutible cuando uno revisa la mortalidad infantil, cuando uno revisa la muerte materna, cuando uno revisa las causas de muerte o la cobertura de los servicios de salud. Pongo un ejemplo. México tiene en el sistema público más de 90,000 camas censables. México tiene más de 24,000 unidades de atención médica de distintos niveles. Y México tiene, sí es verdad, problemas en algunos de los estados y particularmente, como ha sido crónico también, en el medio rural mexicano, en las pequeñas poblaciones. Entonces, sí hay problemas. Porque las deficiencias e insuficiencias de 300 y pico de establecimientos, pues no desbaratan los 20 y tantos mil, casi 30,000 que funcionan. Claro, pero por otra parte también hay que ver, porque pareciera que el sexenio pasado se empezaron todos esos 300 hospitales. No es verdad. Y que los empezó la federación, no es verdad. Muchos son de los estados. Son de los estados, de los municipios, incluso algunos no son hospitales, son pequeñas unidades de consulta externa, pequeños centros de salud. Entonces, no, el día que quieras le entramos específicamente a ese tema con todos los datos para que quede clarísimo qué es lo que sucedió y qué es lo que quedó pendiente, que por supuesto, 1 año y medio después, pues ya deberían haberlos terminado si fuera tan sencillo. Pero no es tan sencillo. Bueno, como no es sencillo el reclutamiento de médicos y este fin de semana el doctor Hugo López-Gatell dijo que faltan en México como 250,000 médicos. ¿Qué piensas de eso? Porque el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Germán Fajardo, en el asalto a la razón me dijo que no faltan médicos, que lo que falta es contratación en los servicios públicos de salud. Bueno, yo no sabía de esto que me estás informando sobre la opinión del señor director de la Facultad de Medicina, pero coincido absolutamente. A ver, y la respuesta que yo debería darte a ti es, ¿tú le crees a López-Gatell? Yo tampoco. Yo tampoco. Esa es la respuesta. Oye, pero tiene un rasgo que a mí me divierte mucho. Le plantees lo que lo plantees, dice, es exactamente lo que he venido diciendo desde el principio. Oiga, pero al principio decía usted A y ahorita dice G. Y dice, sí, pero en tal fecha yo de alguna manera hablé de G. Y entonces te saca la R y luego te saca la Z y todo ya lo dijo. No ha cometido en su propia versión una sola equivocación. Y eso de nueva cuenta, eso no es lo correcto, porque sí se ha descontrolado mucho a la gente. Pero déjame regresar al tema de los médicos. No, ¿necesitamos más plazas de médicos? Sí, pero necesitamos también más unidades de atención médica para que ahí puedan, porque un médico solo
pues no puede funcionar. Se necesita personal de salud, se requiere a la enfermera, se requiere con mucha frecuencia otro tipo de profesionales de la salud, químicos, por ejemplo, veterinarios, ingenieros, administradores, se necesita personal técnico, se necesita personal administrativo, se necesita el espacio, el equipamiento, y no es un asunto nada más de ladrillos y de equipo médico, se necesita el presupuesto para que esas unidades funcionen adecuadamente. La ventaja que tenemos, Carlos, es que se nos ha asegurado que a fines de este año tendremos ahora sí ese sistema nórdico al que se dijo y se convocó. Y yo espero que efectivamente en diciembre se nos pueda decir y recordar que ya alcanzamos esa condición. Bueno, doctor, tomo esto que acabas de decir como una hilaridad, aunque lo digas de manera tan seria, porque nada hace pensar, y menos con la crisis económica y el decrecimiento que ya vaticinan de todo lo que tiene que ver con la economía, pues dudo mucho que tengamos un sistema público de salud como el de Dinamarca o el de Noruega dentro de 4 o 5 meses. Pero si te parece bien, pues sí vamos a hablar, yo lo ofrecí a la audiencia, que le entraríamos a la política. Por favor. Querido doctor, me has encerrado en una especie de quirófano donde me siento en riesgo hasta de ser anestesiado, y yo quiero salirme para plantearte, tú eres pues un hombre público y llegaste a tener dentro del PRI aspiraciones políticas. Yo te pido, ahora te aguantas, vamos a entrarle a la política, pero hacemos una pausa, conecta la pila para que no se acabe o conéctalo a la corriente, y aquí te espero y no te me escapas ahora, por favor. Aquí estoy. Gracias, José Narro, muchas gracias a ustedes, y ni hablar, mañana jueves concluimos esta charla.